Sea la vida de Sara. ¿Bien? Ok. Eh, el nombre de la parashá, Hayei Sara, es un poco paradojal, debido a que realmente la parashá va a tratar sobre el fallecimiento de Sara, no sobre su vida. Hayei Sara significa la vida de Sara. Hayei Sara, la vida de Sara. Sara y menos, estamos hablando de la esposa de Abraham Avinu. Ahora, y habla al principio de la parashá, de eso tratan los primeros psukim, habla del fallecimiento de Sara y del entierro de Sara en la Marata Machpelah, en la gruta de la dobladura, que en el lugar que se llama Marata Machpelah en Hebrón. Entonces, un poco complejo poder explicar que vamos a hablar de la vida de Sara cuando estamos hablando de su entierro. Pero hay que entender acá que las formas en que Hazal, que los sabios nos han enseñado todo el transcurso de la historia del espíritu, es un poco diferente a veces de lo que nosotros solemos captar o entender por esto, ¿okay? Sino que realmente estamos hablando de la real vida de Sara, de su vida real, que tiene varias dimensiones, y una de ellas es la vida física y otra dimensión es la vida espiritual. Entonces, aquí se van a unir ambas. Se une la vida material de Sara, que vivió en total 127 años de vida terrenal, de vida concreta, y se junta eso, se une eso a su vida espiritual. O sea, lo que trasciende la vida material. La vida, como nosotros conocemos, trasciende en algo espiritual, y eso es precisamente el hecho de que también en el hebreo esté escrito Hayei Sara, o sea, la palabra vida en hebreo se dice Haim. Haim significa vida, sin embargo, Haim en el hebreo es una palabra en plural, no es una palabra en singular, significa vidas, vidas. Entonces, la kavanah, la intención de los sabios es enseñarnos que la vida de una persona no es solamente una vida material, sino que y principalmente la espiritual, y se unen ambas. Y eso lo vemos muy claro en el nombre de la parashá de Hayei Sara. Top, entonces eso es para comenzar. Ken Hayei Sara y la cantidad de años que ella vivió, 127 años, como dice la parashá. Estoy leyendo en el capítulo 23, en el versículo 1 en adelante del Sefer Bereshit, el libro del Génesis. Allí comienza nuestra sección semanal. Akshav. En el Zohar, en el libro de la Cábala, esta parashá está descrita desde varias perspectivas, porque la muerte de Sara y su entierro no es lo único que pasa en la parashá, pasan otras cosas más. Y por lo tanto, el Zohar también se va a explayar en otros puntos. Sin embargo, con respecto al tema de la muerte de Sara y su entierro, el Zohar hace una acotación que quiero partir de ella para explicar algo profundo que tiene que ver con el pensamiento de Israel. Y obviamente que se comparte para el mundo entero. En el Zohar está escrito que existe la palabra Sadeh, o sea, la palabra campo, Sadeh, que es donde estaba la Machpelah, donde estaba esta gruta, donde van a enterrar a Sarah. Y el Zohar dice, Yesh Sadeh ve Yesh Sadeh. Hay campo y hay campo. O sea, lo que el Zohar nos está enseñando es que existe una metziut, una realidad que se llama campo, y existe otra realidad que también se llama campo. Son realidades distintas. Sin embargo, adquieren o tienen el mismo nombre, campo, Sadeh. Y sobre eso quiero empezar a referirme en esta entrega. Primero, hay que entender varias cosas. Hay que comenzar del principio.
Akadosh Baruj Hu creó al ser humano y lo introdujo y lo puso en el Gan Eden, en el Gan Eden, o sea, en el jardín del Edén. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gan, el jardín, estaba dentro de un espacio mayor, de un espacio más grande que se denomina Edén. Y dentro del Edén, de este espacio muy grande que se llama Edén, había un lugar al oriente del Edén que se denomina Gan, o sea, es el Gan que está en el Edén. Ahora, la Torá también dice en un principio, cuando Hashem crea el mundo, que en el Edén precisamente, había una fuente, había un lugar, que de ese lugar salía un río. Eso es algo que todos conocemos, que ya lo sabemos. Ese río ingresaba al Gan, que rociaba, bañaba, etcétera, diferentes traducciones, ingresaba al Gan y cuando salía del Gan, ese río se transformaba en 4 brazos, o sea, un solo río se originaba del Edén, ingresaba al Gan y cuando salía del Gan, ese río se transformaba en 4 brazos, que son los 4 ríos de los que se habla. Ahora, esos ríos de los que se habla no están en el Edén y tampoco están en el Gan Edén, sino que están fuera del Gan y fuera del Edén. O sea, que desde el punto de vista que la Torá nos quiere enseñar al principio del libro del Génesis, existen 3 dimensiones del espacio. Hay una dimensión del espacio que se llama Edén. En esa dimensión existe la unidad, existe el punto central de lo que comienza, de la unidad, de lo único, que está simbolizado por el nacimiento del río desde un punto, desde un centro. Existe otra realidad, otro espacio, que ese espacio es el Gan Eden, o sea, el jardín del Edén, que en ese espacio vamos a encontrar 2 árboles fundamentales. Fundamental quiere decir que son el fundamento de algo más, o sea que de allí comienza algo, de allí se proyecta algo. Y esos 2 árboles son el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se conoce como el Etz Ada'at, el árbol del Da'at. Da'at es una energía, se llama Da'at. Y está además otro árbol que es el árbol de la vida, que se conoce como Etz Haim, árbol de vida, que también allí la palabra vida es una energía. Entonces, dentro del Gan Eden encontramos 2 energías fundamentales, 2 energías que fundamentan, que crean algo, que dan el primer impulso para algo, que se denominan dentro de la Torá árboles. Y existe una tercera realidad, un tercer espacio, que ese tercer espacio es el mundo de los 4 ríos. O sea, cuando ya se deja el Gan Eden, o sea, el Gan y el Eden se dejan, los ríos se transforman en 4 y allí comienza otro espacio, que es el espacio de los 4 ríos. De estos 4 ríos, 3 nosotros conocemos, o sea, 3 han ingresado en la tradición, que existen en algún lugar del mundo. ¿Bien? Que uno es el río Nilo, ¿bien? Que se denomina en la Torá, se lo denomina Pishón, que es el río Nilo, el río de Egipto. Existen los 2 ríos famosos que todos conocemos, que son el Hidekel, o sea, el Tigris, y el Frat, el Éufrates, que son los que delimitan la Mesopotamia, de donde va a venir Abraham. Y existe un 4 río que se llama Gijón, que no es un río que está sobre la tierra, sino que es un río subterráneo, que es el que fluye debajo de la tierra de Israel y desde donde se extrae el agua de los pozos que aparecen
muchas veces en la Torá como centros, los pozos, como centros de atracción, de energía. ¿Ven? Como lo hemos visto en algunas parashot y que se va a seguir viendo, que son centros de energía que extraen precisamente su energía de esta agua subterránea que está por debajo de la tierra de Israel. Esto es, digamos, para describirlo en forma geográfica muy simple. Obviamente, todos pueden preguntar, pero existen otros ríos en el mundo, grandes como el Amazonas o bastante místicos como el Ganges o el Rin en Europa. ¿Qué pasa con ellos? O sea, todos los demás ríos que existen en el mundo, de alguna u otra manera, se conectan con estos cuatro. Tienen una especie de, son como consecuencias de los cuatro ríos, porque estos ríos no son solamente descripciones de un fenómeno geográfico, fluvial, sino que implican o simbolizan energías, energías que están en ese espacio que se llama el mundo de los cuatro ríos. ¿Bien? Esa es la forma en que Akadosh Baruj Hu crea el mundo, en un principio. Ahora, al ser humano, Hashem lo pone, Akadosh Baruj Hu lo ingresa en el Gan Eden, o sea, en el jardín que está en el Edén. Y le entrega una mesimá, le entrega un proyecto, que ese proyecto se traduce en una prohibición de no comer de uno de los dos árboles. O sea, la prohibición tampoco implicaba que no se iba a comer nunca del árbol, sino que él tenía que esperar a que llegara el tiempo propicio para que ese árbol pudiera ser comido, el fruto de ese árbol pudiera ser comido. Y como Adán Arishon fue creado en la víspera de Shabbat, el fruto de ese árbol tenía que ser consumido en Shabbat, tenía que ser como si fuese la primera comida, el primer banquete de Shabbat. Y por lo tanto Adán Arishon tenía que esperar 18 minutos desde el momento en que se le ordenó que esperara hasta que podía consumir el fruto, iban a pasar 18 minutos y no tuvo la paciencia para esperar y lo que ocurrió ya lo conocemos. Pero está puesto allí, el hombre fue puesto allí porque tenía, a través de este proyecto, o sea, a través de este mandato, tenía que realizar un proyecto, tenía una matará, una finalidad, un objetivo. ¿Y cuál era? Salir del Gan hacia el Eden, o sea, seguir por la línea del río hacia el Eden y encontrarse en el punto central, en el punto donde que en ese lugar se iba a conectar en forma total, completa, material y espiritual con el creador del mundo, que es el centro del Edén de donde salía el río. O sea, tenía que ir hacia el Edén. Como no tuvo, simplemente estamos hablando, hay que analizarlo también esto, como no logró realizar este objetivo con los instrumentos que se le dio, sino que los mal utilizó, en vez de ir hacia ese lugar, hacia el Edén, fue expulsado del Gan Eden al mundo de los cuatro ríos. O sea, al mundo donde hay diferencias, donde hay cuatro diferencias muy marcadas, y esas diferencias se van a expresar en muchas cosas. Se van a expresar en imperios, se van a expresar en fundamentos, me refiero a los cuatro fundamentos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, o sea, la diversidad, el mundo de lo diverso, el mundo donde las cosas cambian, son de una forma, son de otra. Cuatro de estos ríos se perciben, o sea, hay una realidad que se percibe. Uno es una realidad oculta, o sea, eso indica todo lo que no lo podemos ver, sino que tenemos que tratar de encontrar, excavar, llegar hasta, etc. Es un mundo complejo, el mundo de los cuatro ríos, y allí fue donde Adán Arishon fue expulsado después de haber cometido el Het, de haber comido del árbol del Da'at, del Etzadat. Y además de eso, se le prohíbe ingresar nuevamente al Gan Eden para que no alcance el árbol de la vida, que es la energía que permitía o que le hubiera permitido a él
una vida de eternidad. Entonces, bueno, es expulsado y queda en el mundo de los cuatro ríos. Akshab. Esto es lo que ocurrió al principio del mundo. Después de esto vinieron 10 generaciones, el diluvio. Después de 10 generaciones nos encontramos con Abraham Avinu. O sea, Abraham Avinu aparece en la historia después de 20 generaciones de Adam Arishon. O sea, ha pasado mucho tiempo. Y la cantidad de tiempo que ha transcurrido ha provocado además que si los errores de los primeros padres, de Adán y de Javá, fueron lo que fueron, los errores de sus descendientes también fueron bastante graves. Entonces fue acumulando una cantidad de trabajo por corregir, de ideas y de situaciones materiales que había que corregir porque las generaciones las habían perturbado, por sus confusiones o las confusiones que se dedujeron del hecho de vivir en este mundo de los cuatro ríos. Akshab, cuando llega Abraham Avinu, a través de su entrega total a Kadosh Baruj Hu, de haber pasado 10 pruebas y de haberse abierto a la percepción de lo divino desde un punto de vista particular primero y después buscando a las personas con las que podía continuar en esa dirección, comienza un periodo de tikkun, comienza un periodo de corrección. Que ese periodo de corrección lo heredamos todos los seres del mundo, ya sean judíos o no, y que son parte del legado de Abraham, ¿bien? Que después va a pasar a Isaac. Ahora, en ese proceso de corrección, era muy importante que Abraham estuviese acompañado de el otro elemento que forma parte de lo humano, que es su esposa, ¿okay? Porque Abraham es una parte de lo humano y Sara es la otra parte de lo humano. Entonces, ambos juntos se dedican como si fuesen un nuevo Adán y una nueva Java, una nueva Eva, a corregir lo que habían hecho los primeros padres y los que vinieron después. Y eso es lo que hicieron toda su vida. Se dedicaron a esas correcciones a nivel espiritual, a nivel material. En muchas esferas trataron de implementar, de comenzar la construcción, y por eso ellos son padres fundamentales, de lo que nos van a heredar a nosotros para que sigamos en esa misma dirección y sigamos corrigiendo. Akshab. Cuando Sara fallece, cuando Sara muere, que muere de Macvil, o sea, paralela al hecho que muere, que le pasa la queda de Yitzhak, como vimos al final de la parasha anterior, y como consecuencia también de lo que está ocurriendo con Yitzhak, que es elevado un altar en el monte Moriah, como consecuencia de eso Sara fallece. Y Abraham, que había ido a Beersheba después de la Akedah, después de lo del monte Moriah con Yitzhak, llega a Hebrón y se encuentra con que Sara había fallecido. Akshab. Y en ese momento él se dirige a las personas que están allí, que están en Hebrón, y busca que le vendan un lugar para enterrar a Sara. Y no pide cualquier lugar, sino que busca uno específico, que es la famosa Maharat Amachpelah, la cueva de algo doble. Enseguida voy a explicar qué es lo que significan estos nombres en hebreo, porque de ahí podemos entender lo que es cuando sabemos lo que realmente significa. Y se encuentra con alguien que es el dueño de este lugar, de este campo, del sadé, del campo, y empiezan a hacer un masao-matá, pregunta, respuesta, cuánto lo vendes, etcétera, un trato hasta que llegan a un acuerdo. Y Abraham vino compró la Marat Amachpelah por 400 shekel de plata, o sea, de lo que había en ese momento, que eran las monedas que se utilizaban, 400 shekel, arba meot kesef, arba meot shekel kesef, 400 shekalim de plata.
¿cuánto es eso actualmente? Son sumas muy grandes. Y la compró y se lo pagó delante de todos. Y ahí enterró a Sara. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué Abraham está tan interesado en que Sara repose o enterrarla allí, en esta gruta, en esta cueva? ¿Cuál es el interés de Abraham en esto? ¿Es simplemente porque vio que aquí había un lugar apropiado que podía servir como de Meharat Kuburá, o sea, de cueva de sepultura? ¿O hay algo más? Hay algo más profundo. La, la Torá nos cuenta que casi 37 años antes, 38 años antes de que esto ocurriera, de la muerte de Sara, eh, llegaron tres malajim, como lo estudiamos en la parashá de Vayera, llegaron tres ángeles donde Abraham vino a indicarle varias cosas. Uno que iba a tener un hijo de Sara, otro que se iba a destruir la ciudad de Sodoma, y otro que lo curaba del Brit Milá que había hecho 3 días antes. Una historia ya conocida. Y Abraham quiso agasajar a sus invitados y para eso les prepara como una comida especial. Y entre esto quería inmediatamente sacrificar un par de animales para poderlos preparar y darles de comer a sus invitados, siendo que la carne fresca es la que mejor sabe cuando es preparada. Entonces, para eso iba a preparar un banquete. Y entonces va a buscar un novillo, va a buscar un ternero para hacerle shahitá y de esta manera agasajar a sus invitados con un banquete como correspondía a alguien como Abraham, que era una persona que tenía medios. Y cuando llega al lugar donde está el becerro se escapa. El becerro se escapó. Esta vez se escapa. Cuando ocurra lo del becerro de oro, no se va a escapar, es el mismo. Y es por algo que es el mismo. Aunque ya era de oro, pero digamos, la idea del becerro se va a mantener. Entonces se escapa el becerro, según trae el Midrash, esto ya es el Midrash, y Abraham lo persigue para hacerle shejitá. Y el becerro ingresa a una cueva. Y Abraham ingresó a la misma cueva persiguiéndolo. Y finalmente el becerro se detuvo cuando dentro de esa cueva surge una luz muy fuerte y muy potente. Eso lo trae el Midrash, eso también lo trae el Zohar, eso también lo traen muchos libros que hablan de las tradiciones o de la información que no está escrita directamente en la Torá, sino que hemos recibido por transmisión oral y que después fue escrita. Y en ese lugar había una luz muy grande dentro de esa cueva, y Abraham se dio cuenta que la luz que él veía provenía del brillo de dos personas que estaban allí enterradas, que una era Adam Rishon, el primer hombre, y la otra era Javá, su mujer. Entonces entendió que en ese lugar estaban enterrados Adam y Javá. Y bueno, después sale y toda la historia continúa, pero él supo que ahí estaba. Después la historia continúa, le anuncian las cosas que le anuncian y sabemos todo lo que pasa después. ¿Qué es lo que ocurre o por qué precisamente Kadosh Baruj Hu le quiere indicar a Abraham Avinu que en ese lugar están enterrados Adán y Javá? ¿Cuál es la importancia de saber eso? Beseder, va a ser después la tumba familiar, pero ¿hay algo más detrás? O sea, el hecho de que Hashem le muestre a Abraham a través de esto un lugar donde es muy importante porque están enterrados los primeros seres humanos allí, ¿es simplemente eso o hay algo más? Entonces, sí, hay algo más. No es solamente el entierro de Adán y Javá en ese lugar, sino que el lugar donde ellos fueron enterrados es un lugar que está cerca y por razones bastante obvias, es parte de la entrada al Gan Eden.
O sea, el lugar donde ellos fueron enterrados, la Maharata Majpelá, esta gruta, esta cueva, esa cueva es la entrada al Gan Eden, al jardín del Edén. Y cuando Adán y Jabá fallecen, entonces piden que ser enterrados precisamente en las puertas del Gan Eden, porque ellos habían sido creados en el Gan Eden, habían sido creados y habían sido puestos como los primeros seres en un espacio del que fueron expulsados. Entonces querían de alguna manera seguir en contacto, seguir en comunicación con ese espacio. Por eso no piden que los entierren en cualquier parte, sino precisamente en la entrada del Gan Eden. Y es allí donde ellos quieren descansar para siempre. Porque si no pudieron volver, porque estaba el ángel con la espada, etcétera, pero al menos cerca. Y es por eso que la Meharata Majpelá, que ahora vamos a entrar en la descripción del nombre, es una cueva, es una gruta que es la entrada al Gan Eden que se llama Tachtón, o sea, al Gan Eden material, al Gan Eden que se puede ver, que se puede pisar, que se puede caminar. En hebreo, la palabra meara es una cueva, es una gruta. Y Majpelá, significa algo doble, alguna cosa doble. Entonces, cuando se juntan ambas palabras, Meharata Majpelá, se está hablando de una gruta que representa algo doble. No quiere decir que es una gruta doble, como mucha gente piensa que Meharata Majpelá es una gruta doble, o sea, que es una cueva sobre otra cueva, dos cuevas, una sobre otra. No, aunque fuese así, puede que realmente es así en cierto sentido, pero no es eso lo que refleja el nombre, sino que el nombre de Meharata Majpelá refleja que esa gruta representa algo doble. Majpelá es algo doble. Si fuese simplemente por el hecho de que es una cueva sobre otra cueva, se llamaría Meharak Fulá, gruta doble. Acá es algo que es doble. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo doble? ¿A qué se refiere ese término doble? Que la mehará esta manifiesta el jibur, la conexión entre dos realidades. Entre la realidad que llamamos de los cuatro ríos, que está fuera del Gan Eden, y la realidad del Gan Eden. Nuestra realidad, la que nosotros vivimos día a día fuera del Gan Eden, y esa otra realidad que es la realidad del Gan Eden, o sea, del espacio primordial, del espacio el espacio óptimo en el que vivían Adán y Jabá. Y esta mehará, precisamente esta mehará, representa la conexión entre estas dos realidades. Por lo tanto, la mehará es un jibur. Jibur en hebreo quiere decir conexión, unión. Es un lugar de unión. Por lo tanto, el espacio alrededor del cual este punto de unión se encuentra se va a denominar Hebrón. Hebrón, la ciudad donde algo une, donde algo conecta una cosa con otra. Entonces hay que preguntarse siempre, Hebrón sí, viene de la palabra lejaber, unir, jaber, que significa amigo, pero ¿qué es lo que conecta? ¿Qué cosa con qué cosa se conectan en Hebrón? Eso es lo que descubrió Abraham Avinu cuando el becerro le llevó hasta el lugar de la luz. Él descubrió que Hebrón, ese lugar es el lugar de la conexión entre el mundo nuestro actual de los cuatro ríos y una dimensión mayor, que es la dimensión del Gan Eden, que todavía no es la última a la que tenemos que llegar, pero sí es como la etapa previa para avanzar al punto mayor, ¿no? Que sería el Edén, el punto central donde nacen los ríos. Esto es precisamente lo que Abraham sabía. Y por eso, cuando fallece Sara, entonces decide Abraham enterrarla precisamente en la Maharata Majpelá, en ese lugar, porque ese es el lugar de la conexión entre este mundo y el Gan Eden.
y es capaz de pagar sumas muy grandes para que así sea. Ok, y así fue. Después, al enterrar a Sará en la Marata Machpelah, después, al final de esta parashá, nosotros vamos a ver que también Abraham Avinu lo van a enterrar en la Marata Machpelah, sus hijos, Isaac y Ismael. En esa misma Mehará va a ser enterrado Isaac con su esposa Rivka, y en esa misma Mehará van a ser enterrados también más adelante Jacob y su esposa Lea. También vamos a estudiar y tenemos que entender por qué precisamente ocurre que en el momento en que entierran en la Meharata Machpelah, en este lugar tan importante, no tan iniciático, no tan fuerte, cuando van a enterrar a Jacob en este lugar, Esav, el hermano de Jacob, quiere impedirlo, porque él opina que en este lugar solamente pueden estar enterrados 4 parejas, o sea, 4 personas de a 2, o sea, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 2 parejas. Estaría Lea, que ya estaba enterrada allí, y Esav quería ser enterrado al lado de Lea. Eso también tiene una explicación de por qué. Y no quería permitir que Jacob fuese enterrado allí. La cuarta pareja es Adán y Jabá, ¿okay? Que serían las 4 parejas, por lo cual este lugar también se va a denominar Kiryat Arba, o sea, la ciudad, Kiryat es ciudad en hebreo, la ciudad de los 4. ¿De qué 4? De las 4 parejas que están enterradas en la Marata Machpelah. Y en ese momento, cuando Esav viene, y esto es muy importante para lo que vamos a explicar ahora, y quiere impedir que Jacob, ya muerto, sea enterrado allí, se produce una contienda, se produce una discusión entre la familia de Jacob con los descendientes de Esav mismo y sus descendientes, hijos, nietos, etcétera, que terminan con la muerte de Esav. Esav muere en ese momento porque un nieto de Jacob lo golpea muy fuerte y lo mata. Hasta tal punto fue el golpe que la cabeza de Esav se desprendió del cuerpo y la cabeza de Esav fue enterrada también en la Marata Machpelah. O sea, en esta Mehará, en esta gruta, tenemos enterrados a 4 parejas, Adán y Jabá, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Lea y Jacob, y además en un lugar especial, que ya voy a hablar de él, está enterrada la cabeza de Esav. Akshab, este sistema, que es el sistema de la Marata Machpelah, es bastante más profundo también por otros puntos que vamos a ampliar ahora. ¿Bien? O sea, lo que hemos explicado es Sí, que al rato se fue la señal. Tengo un mail, un momento. ¿Me ven o no me ven? O no me ven? No le vemos, no le vemos. Nada. Ahora sí. Sí, no, ahora sí le vemos. Ahora sí, Rafa. Se produjo un corte de electricidad y no se ven absolutamente. Se lo ve, Rabí. ¿Y me escuchan? ¿Me escuchan Sí, normal? Sí. Muy bajo. Sí, le escuchamos y le vemos. Ok, quiero saber si se escucha normal. Nosotros voy a continuar. Espero que vuelva la luz. Se acaba de cortar en todo. Ok, vamos a continuar aunque no me vean completo, pero por lo menos me van a escuchar. ¿Okay? Yo estoy con un dispositivo que funciona por sí mismo, entonces no necesito un internet que esté conectado a la electricidad. Entonces, estaba hablando que este sistema que llamamos la Marata Machpelah, que contiene a las 4 parejas, incluyendo Adán y Jabá, como dije, Adán y Jabá, Sara y Abraham, Rivka y Isaac y Jacob y Lea. Rachel, la otra esposa de
Jacob está enterrada en otro lugar. Y también allí se enterró la cabeza de Esaú. Todo lo que estamos hablando es muy mashmauti, es muy significativo, no termina simplemente allí, avanza mucho más. ¿Y en qué me refiero? El lugar este, la gruta, la cueva esta de la Maharat Machpelah, fue desde siempre conocida. O sea, se sabía qué lugar era, que en el momento en que Abraham la descubre con su verdadero sentido, mucho más aún dentro de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes sabían la importancia que el lugar tenía por ser la entrada al Gan Eden y por ser el lugar de Jibur. Y la ciudad que se formó alrededor de la Maharat Machpelah es la ciudad más antigua del mundo que ha estado constantemente habitada. O sea, en todo este sector del mundo, incluyendo Europa, la ciudad de Hebrón, donde en su centro está la Maharat Machpelah, es la ciudad más antigua que ha mantenido personas en ella en forma constante, desde entonces y hasta ahora. Ahora, en los momentos en que Abraham entierra a Sara y después, el lugar se mantuvo simplemente como una cueva. O sea, estaba la cueva y ahí estaban enterrados los patriarcas y para poder cerrar y evitar que fuesen profanados o algo así, se ponía simplemente una piedra y se cerraba la cueva. Ahora, ¿por qué voy a hacer hincapié en lo que vamos a comentar ahora? Por la trascendencia que esto tuvo. Quien acaba de volver la electricidad. Por la trascendencia que tuvo esto más adelante. En el lugar este, que se llama Hebrón, fue el lugar donde David Amelech, el rey de Israel, estuvo coronado como rey de Yehudá, porque Hebrón es como la capital de la tribu de Yehudá, que queda al sur de Israel, al sur de Jerusalén me refiero, y allí fue donde David, el rey, fue por primera vez coronado como el líder de su tribu, en esta ciudad, en la ciudad de Hebrón. Y estuvo ahí reinando 7 años, hasta que todas las tribus vinieron y le pidieron a David que reinara también sobre el resto de las tribus, y en ese caso ya tenía que trasladarse a la ciudad de Jerusalén, donde iba a fijar el reinado ahora de todas las tribus, como era la profecía. Entonces, él se mueve entonces de Hebrón hasta Jerusalén. Pero Hebrón siguió manteniéndose como el lugar donde estaban enterrados los patriarcas y solo ellos en ese lugar, y por lo tanto tenía una significación profunda y oculta muy grande. Ahora bien, el tiempo pasó, ocurrió que la monarquía llega a un momento en que termina con la destrucción del primer templo. Los Yehudim, los judíos, van exiliados a Babilonia, vuelven de Babilonia, construyen un segundo templo. Y llega un periodo que se llama el periodo de los Hashmonaim, de los Maccabim, que es la historia de Hanukkah, de los macabeos, que ustedes deben haber escuchado, que lucharon en contra de los griegos y vencieron. Purificaron el templo y en recuerdo de eso nosotros celebramos la fiesta de Hanukkah. Bueno, en esa época, en la época de los macabeos, cuando ellos triunfan, ellos deciden que la gruta de la Maharat Machpelah, o sea, donde están enterrados los patriarcas, y que la gente visitaba sin entrar adentro, sino alrededor, deciden entonces hacer allí como una especie de edificio pequeño, un edificio pequeño con lugares para que las personas puedan rezar en ese edificio. Eso lo hicieron los macabeos. Después de esto, cuando los macabeos desaparecen de la escena de la historia y sube como gobernador de Judea frente al mundo romano, ya estamos hablando de la época de los romanos, 100 años antes más o menos de la destrucción del segundo templo, aparece en la escena de la historia Herodes el Grande. Y él, Herodes,
decide que el edificio que los macabeos hicieron antiguamente, por lo menos 200 años antes que él, decide ampliarlo, decide hacerlo mucho más grande. Y él construye el edificio que existe actualmente en Hebrón. Si ustedes ingresan en Google o quieren mirar alguna fotografía, van a ver la Marata Machpelah, el edificio que construyó Herodes. No todo es de Herodes, se han agregado otras cosas, pero el Malvén, el rectángulo alrededor de la cueva, o sea, por sobre la gruta, ese rectángulo fue construido por los arquitectos de Herodes que él trajo desde Roma y mandó construir el lugar como un rectángulo. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, que tenemos que entenderlo, ¿no? Pero si ustedes fijan en una figura, por ejemplo, un cuadrado, ¿okay? Un cuadrado, cada uno de los lados del cuadrado tiene la misma longitud, o sea, el mismo largo, ¿no? Porque es un cuadrado. Quiere decir que el ángulo donde se juntan los lados es un ángulo que está frente a un lado que tiene, por ejemplo, 3 centímetros, digamos, que el otro lado también tiene 3 centímetros, un cuadrado. O metros, vamos a poner otras medidas. En cambio, cuando es un rectángulo, uno de los lados es más largo que el otro, por razones obvias. Entonces, los arquitectos de Herodes quisieron manifestar con eso que ese lugar, el lugar donde ellos construyeron ese rectángulo me refiero era un edificio que tenía una muralla en forma rectangular y dentro de esa muralla, como una especie de castillo, dentro habían como edificios más pequeños. O sea, la muralla es la que tiene forma de rectángulo. Nos quisieron enseñar que en cada ángulo de ese rectángulo, la persona, el ser humano, que está representado por el lado más pequeño, se conecta con una dimensión mucho más grande que él, que es el lado más largo. Y de esa manera, la Meharata Machpelah, la gruta de lo doble, sigue teniendo el mismo sentido de jibur, de conexión entre una realidad, la nuestra, y otra realidad que es la realidad divina, la realidad de Hashem Yitbaraj representada en el Gan Eden. Y eso ellos sabían que ese lugar es la puerta del Gan Eden. Eso lo hizo Herodes. En la época de Herodes, no lo hizo él, hicieron sus esclavos, pero estaba contenido en eso, había sobre eso un pensamiento más profundo de Dafka hacer un rectángulo. Después, la tierra de Israel pasó por muchas vicisitudes. El templo fue destruido, el segundo templo fue destruido por los romanos, que se apoderaron de toda la tierra de Israel, pero en general permitían que los judíos llegaran también a la Marata Machpelah y pudieran en el edificio de Herodes seguir rezando. Pero con el tiempo esto se volvió un poco más difícil y cuando los romanos en Roma y en el resto del imperio se volvieron cristianos, entonces en Eretz Israel también pasó lo mismo, que los romanos que vivían acá se transformaron en cristianos que la historia conoce como los bizantinos, porque venían de Bizancio. Ellos se apoderaron de la Marata Machpelah, del edificio de Herodes, y lo transformaron en una basílica, transformaron en una iglesia. La arquitectura básica de esa basílica permanece hasta los días de hoy adentro del rectángulo. ¿Qué pasó después? Después de ellos, de los bizantinos, los cristianos, llegan los musulmanes. Y cuando los musulmanes se apoderan de la tierra de Israel y se apoderan obviamente también de este lugar, lo transforman en una mezquita. Y dividen el rectángulo como en dos lugares cerrados con techo, que en un lugar se conoce como el salón de Itzhak y de Rivka, porque hay dos señales que indican las tumbas de ambos, y hay otro lugar también techado que marca el lugar donde estarían enterrados Jacob y Lea. Y entre ambos hay un lugar un poco más pequeño, que en ese lugar es donde están las señales de las tumbas de Abraham y de Sara.
Esto es lo que hicieron los musulmanes y de esa manera transformaron el lugar como en una especie de santuario musulmán. Akshab, los nombres que ellos ponen, las señales que ellos ponen son equívocas, no son reales, porque no es allí donde los patriarcas realmente están enterrados, sino que están enterrados en otro lugar dentro del mismo edificio, en otra parte abajo, en una cueva que está bajo el edificio que les acabo de mencionar. Akshab, otra cosa que es importante, esto es la historia de Marat Machpelah, que Bezrat Hashem, cuando vengan a Eretz Israel y vayan a Hebrón, van a percibir, van a darse cuenta de todo lo que estoy ahora nombrando en forma abstracta, lo van a poder tocar, van a poder estar allí. Hay otro espacio en la Marat Machpelah actual que es muy importante también tenerlo presente y por lo siguiente, que en la muralla, en una de las murallas del edificio de Herodes, de este rectángulo, que es la muralla que da hacia el norte, que miras más o menos hacia el norte, no es exacto, pero más o menos hacia el norte. Los musulmanes, los primeros musulmanes, hace 1500 años atrás, 1600 años atrás más o menos, construyeron ahí una especie de edificio, al lado de la muralla, un edificio grande, y lo llamaron el Kahal, que significa en árabe castillo, lo llamaron el castillo. Y en ese lugar es donde, según nuestra tradición, en el piso primero, porque ese edificio como castillo tiene como dos pisos, en el piso más inferior, el de abajo, se encontraría enterrada la cabeza de Esab. Y este edificio es importante, ¿por qué? Porque en el segundo piso del edificio hay como una especie de salón, como una especie de salón grande, y sabemos por nuestras tradiciones que en ese lugar va a ser enterrado el otro descendiente de Esab, o la cabeza del otro descendiente de Esab, que es Gog. Cuando ocurra la guerra de Gog y Magog, un descendiente de Esab que va a venir a atacar a Israel y va a ser derrotado, probablemente su cabeza va a terminar en el otro lugar. O sea, algo que está esperando para algo que va a ocurrir en el futuro. Y esos misterios de la Marat Machpelah están presentes, están allí, y son parte precisamente de todo lo que se percibe en ese lugar. Ahora, desde un punto de vista más simple, sin entrar en todos los demás puntos, conocemos o sabemos que por allá por los años 80, no hay que olvidar que el lugar, la Marat Machpelah, se recuperó, ¿bien? Se recuperó del poder de los musulmanes en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, que Hebrón que estaba en poder de los jordanos y el ejército israelí logró conquistar la Marat Machpelah y desde ahí en adelante ya se puede ingresar a cualquier lugar de la Marat Machpelah. Antes no era así, antes los musulmanes prohibían la entrada adentro del edificio, solamente se podía rezar desde fuera. Desde entonces hasta ahora el edificio está abierto. Ahora, en ese momento cuando se recupera la Marat Machpelah, el lugar hubo varios intentos de personas, algunos sabemos que ocurrieron, otros sospechamos que ocurrieron, pero no estamos seguros, que bajaron hasta la gruta, o sea, bajaron hasta el lugar donde están enterrados los patriarcas. Y llegaron, o pueden haber llegado, cerca de la entrada material al Gan Eden. Ahora, las historias y las leyendas que hay con respecto a quienes han bajado a la gruta debajo del edificio de Ordus, del edificio de Herodes, son muchas. Pero vamos a referirnos a lo último que sabemos, que son de las personas que han bajado. Lo que conocemos es que por los años 80, 1980, y principios de los 90 hubo un grupo de personas que bajaron. ¿Qué fue lo que realmente vieron y qué fue lo que realmente encontraron en las grutas? Dijeron algunas cosas, pero muchas
decidieron no decir, decidieron no hablar exactamente de qué es lo que hay allí abajo. Y eso es todo lo que hemos sabido. Encontraron cosas de arqueología, encontraron cerámicas, encontraron huesos de personas que probablemente habían bajado y murieron allí porque no pudieron salir, etc. Encontraron varias cosas de ese estilo, pero nunca revelaron, hasta el día de hoy ya son personas mayores, nunca revelaron exactamente, estamos hablando de judíos que bajaron en forma secreta, obviamente, por los musulmanes prohíben la entrada, obviamente, a la cueva debajo. Al edificio se puede entrar, pero las cuevas que están debajo, ellos no permiten. O sea, simplemente si alguien lo hace, se provocaría un conflicto, y más de los que ya hay, se prefiere no incentivar nuevos conflictos. Entonces, si se hace algo así, normalmente se hace en secreto. Sospechamos de que han ingresado más veces y probablemente se hayan visto más cosas. ¿Cuánto más y hasta dónde? Eso nosotros no lo podemos saber con exactitud. Lo que sí sabemos con exactitud y conocemos por nuestros libros es que de todas maneras hay que mantener un cierto respeto por los abot, por los patriarcas que están allí enterrados, por Adán, Javá, por Abraham y por Sara, por Isaac y por Rivka, Jacob y Lea, por las 4 parejas. El lugar no es un lugar para hacer investigaciones, no es un lugar para ir a hacer investigaciones arqueológicas, sino que es una tumba familiar. Y por lo tanto se necesita un cierto respeto para ese nivel de persona y para el lugar además. Bezrat Hashem, cuando los tikkunim, nosotros que seguimos el camino de los patriarcas y que aprendemos esto justamente para poder seguir con lo que ellos en vida nos mandaron a hacer, cuando logremos corregir todo lo que sea necesario corregir y podamos nuevamente abrir las puertas del Gan Eden y poder ingresar a ese jardín y de allí podernos catapultar, seguir al punto esencial, que es el óptimo, que es el Eden, entonces, Bezrat Hashem lo haremos, con el respeto que se merecen, obviamente, aquellos que están dormidos en Hebrón. Así se los conoce, los dormidos en Hebrón. Como dije, hay muchas leyendas, hay muchas historias de personas que faltándoles una persona para Minyan en un Betacneset en Hebrón hace 1000 años atrás, Abraham Avinu se levantó de su tumba y vino a completar el Minyan, etc. Hay sobre eso muchas historias de que la reina Esther vino y salvó en cierto momento a los judíos de Hebrón por X motivos, etc. Hay historias, muchas de ellas están fundadas en grandes sabios que nos enseñan que la relación que tenemos con los que están allí dormidos, con los dormidos en Hebrón, es una relación total, completa. No es una relación de personas que están muertas en un cementerio, no es un cementerio al que yo voy a visitar a gente que ya murió, sino que hay algo allí que está vivo, presente, muy, pero muy fuerte. Y es por eso también, como comencé la clase, la parashá se llama Hayei Sara, la vida de Sara, aunque está hablando de su entierro, porque nuestra dimensión es una dimensión doble, de nuestra vida y también de la vida espiritual. Y así todos los que descendemos de los patriarcas y el mundo completo también tiene que entender esta doble dimensión de nuestra vida, de lo material y de lo espiritual. Por lo tanto, Bezrat Hashem, que puedan todos visitar la tierra de Israel, visitar Hebrón, estar allí y visitar otros lugares también, de los que no hemos hablado ahora, pero Bezrat Hashem también vamos a tocar en la medida que avancemos en nuestras clases. Entonces, ahora les dejo tiempo si quieren hacer alguna pregunta. Bezrat Hashem. Bueno, las preguntas, chicos, con orden, con referente al tema que se está tratando el día de hoy. Si tienen libertad de poder hacer preguntas al rabino, por favor. Guillermo Ramírez, pregunta nomás, micrófono abierto. Gracias, rabino. Primero, antes que nada, muchísimas gracias
por su tiempo y por la clase. Mi pregunta es la siguiente. Hay una Hasidut del rabino Levi Yitzhak. Su comentario es acerca de Hashem mostró a Abraham que en estricta manera Sara, bajo su mazal en su constelación, no iba a tener hijos. Y bueno, al cambio de su nombre, ya como ya sabemos, agregó la Hey al nombre de Sara. Entonces, vino ya esta bendición, ¿no? Y nació Yitzhak. Mi pregunta, el Talmud también nos habla que para Israel no hay un masal. En tema de los tikkunim, ejemplo para los no judíos, ¿hay alguna implicación o hay algún riesgo o cómo bajo esa cierta constelación y que podamos realizar nuestros tikkunim de una forma segura o de una forma buena? No sé si me dé a entender. Sí, bueno, primero, hay la información que tú me traes con respecto a Sara, yo la desconozco. Lo que sí sé es que es a Abraham Avinu al que Akadosh Baruj Hu le dijo que había nacido bajo un mazal, que en ese mazal él no podía tener hijos. Entonces Akadosh Baruj Hu cambia el mazal de Abraham a otro mazal, cambia de una constelación a otra, y bajo esa constelación Abraham ya ahora puede tener hijos. O sea, la falta, entre comillas, el problema, por ponerlo así, era de él. Eso es lo que simplemente yo conozco. ¿Okay? El tema de Sara probablemente puede ser que también esté contenido, esté en algún otro midrash, eso habría que averiguarlo. Lo que yo conozco es con respecto a Abraham Avinu y eso es lo que yo sé del tema. Pasando a el otro punto, que es si el mazal de alguna manera puede afectar a las cosas que la persona tiene que modificar, corregir, sí, obviamente que sí. Pero si el ser humano cualquiera, Yehudi o no Yehudi, modifica su comportamiento y modifica su pensamiento y se une, se conecta con algo o alguien que pueda comunicarle la luz de la Torá, entonces puede también modificar incluso su mazal. Es como si naciera en otro día, porque hay como una fluidez, se fluye energía de un lugar hacia hacia las personas, y estas pueden modificar incluso cosas que supuestamente no las podrían hacer, o se puede hacer, se puede modificar. O sea, que nada es imposible. A veces puede ser difícil, pero no es imposible. Existe la posibilidad de corregir, y eso es lo que nos enseñan también los apóstoles, los patriarcas. Ok, gracias, Rabino. Ok, gracias a ti. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen, ya que estamos a algunos minutos de cerrar. Aprovechen. Micrófono abierto. Aquí va Estrada, por